Bien, les doy la bienvenida a este video como continuación del video de la divergencia en coordenadas curvilíneas ortogonales. Vamos a centrar este video a demostrar cada una de estas identidades, bien, como continuación al video anterior. Bien, vamos a utilizar esta siguiente propiedad asociada a la divergencia del producto de una función escalar por un campo vectorial dado en coordenadas curvilíneas. Y es la siguiente. Esto me dice que la divergencia de este campo escalar multiplicado por este campo vectorial va a ser igual al gradiente de ese campo escalar, producto punto, el campo vectorial A, y a esto le sumamos el producto del campo escalar, el producto usual, por la divergencia del campo escalar A. Esta propiedad la vamos a utilizar para demostrar, como lo digo, cada una de estas propiedades que tenemos aquí asociadas a la divergencia de cada una de las componentes de este campo. Más adelante en videos posteriores vamos a hablar un poquito de estas propiedades asociadas al operador de divergencia, bien, pero por el momento vamos a hacer uso de dicha propiedad. Entonces, recordemos una de las últimas propiedades que analizamos en el video anterior, en la parte 1 de este video. ¿Y cuál era? Nosotros llegamos a este conjunto de propiedades que le había llamado la propiedad 3, ¿cierto? Que era la relación entre estos vectores, los unitarios básicos, con respecto a los gradientes de cada una de las coordenadas curvilíneas, listo. Mejor dicho, al gradiente de U1, al gradiente de U2 y al gradiente de U3. ¿Cuál era la relación? E1 iba a ser H2 por H3 por el gradiente de U1 cruz gradiente de U3. Que E2 iba a ser igual al producto del factor de escala H1 por el factor de escala H3 por el gradiente de U1 cruz gradiente de, perdón, aquí es U2, aquí va a ser gradiente de U3. Y que E3 por este lado iba a ser igual al producto del factor de escala H1 por H2 por el gradiente de U1 cruz U3. U2. Vamos a utilizar cada una de estas propiedades para demostrar las que tenemos arriba, bien. Entonces vamos a comenzar con 1, listo, y lo voy a volver a escribir. Aquí es igual 1. La divergencia de A1 por E1, la fórmula me dice que es 1 sobre H1, H2, H3 por la derivada parcial de U1, y aquí iré al producto de los factores de escala asociados en las otras direcciones, es decir, H2 por H3 por la componente A1 de este campo de aquí. Bueno, vamos a partir de este lado y vamos a ver que es igual a esto, lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos divergencia de A1 por E1 va a ser igual a la divergencia entre A1 y E1 lo vamos a sustituir en términos de su equivalencia entre los gradientes de las otras variables. Vamos a tener H2 por H3, que serían los factores de escala, por el gradiente de U1 cruz, gradiente de U2 asociado a este factor de escala, cruz gradiente de U3. Bueno, ahora vamos a partir esta divergencia utilizando la propiedad que escribí arriba, ¿cierto? Vamos a tomar como campo escalar a este coeficiente de aquí y vamos a tomar como campo vectorial a este producto cruz. Entonces vamos a aplicar la propiedad que tenemos arriba. ¿Cuál era? Bien, esto era igual al gradiente de este campo escalar, que sería A1 por H2 por H3, producto punto, el campo vectorial, gradiente de U2 cruz gradiente de U3, y esto sumado con el producto del campo escalar, que sería A1 por H2 por H3
que multiplica de manera usual a la divergencia, o sea, el producto punto de delta de u sub 2 cruz gradiente de u sub 3. Ahora, este término que tenemos aquí en esta ecuación, este término va a ser exactamente igual a 0. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué. Vamos a ver por qué es igual a 0. Y los otros, en las otras propiedades, se van a demostrar de manera análoga. Partamos de este lado de aquí, de la ecuación. Vamos a tener el producto punto entre el operador gradiente con el gradiente de u sub 2 cruz gradiente de u sub 3 va a ser igual a lo siguiente. Bueno, por propiedades ya sabemos que este producto vectorial, que es exactamente podemos despejar H2 y H3, lo pasamos a dividir y vamos a tener que es igual a E sub 1 sobre este producto de los factores de escala. Entonces sustituimos. Esto va a ser la divergencia entre E sub 1 dividido H2 por H sub 3. Vamos a sustituir a lo que equivale el operador gradiente en coordenadas curvilíneas, que sería igual a lo siguiente. E sub 1 sobre H sub 1 por la derivada parcial con respecto a U sub 1 más E2 sobre H2 por la derivada parcial con respecto a U sub 2 más E3 sobre H3 por la derivada parcial con respecto a la tercer componente curvilínea, y esto le hago el producto punto con E sub 1 y H2 y H3. H2 y H3, muy bien. En este lugar va a sobrevivir solamente esta componente de acá, porque estas dos se me van a anular con este E sub 1, porque recordemos que es un sistema ortogonal. Entonces, efectuando el producto punto nos va a quedar 1 sobre H1, y este operador entra y aplica sobre este término que tenemos aquí. Entonces sería la derivada parcial con respecto a U sub 1 de 1 sobre H2 y H3. Bueno, aquí va a ser importante considerar, digamos, la siguiente hipótesis, ¿sí? Como estamos considerando solamente la componente A1 de 1 del campo, estamos suponiendo que las demás componentes en dirección E sub 2 y E sub 3, esas variaciones son constantes a lo largo de estos factores de escala. Es decir, por definición nosotros tenemos que el factor de escala H2 era el módulo de la derivada parcial del vector de posición del punto, bueno, y un punto de coordenadas x, y, z usual en el sistema cartesiano con respecto a la componente u sub 1, con respecto a la componente coordenada curvilínea u sub 2, y que h sub 3 era igual al módulo de la parcial de ese vector de posición con respecto a la coordenada u sub 3. Entonces, nuevamente, como estamos considerando que estas componentes a lo largo de u sub 2 y u sub 3 son constantes, pues bueno, esto va a ser constante y por tanto no va a haber variación a lo largo de la componente u sub 1. Por lo tanto, esta derivada parcial es igual a 0. Listo. Esto explica el por qué este término de aquí que tenemos en verde es igual a 0. Bien. Listo. Voy a eliminar, bueno, sigamos entonces por aquí, por este lugar. Bien. ¿A qué llegamos? Llegamos a que la divergencia de A1 por E1 era igual. Es igual al gradiente de A de H2 por H3, H2 por H3 por la componente A sub 1 y esto producto punto, la divergencia, el producto vectorial entre U sub 2 con el gradiente de U sub 3. Bien, como esta es una función escalar, yo ya le puedo aplicar el gradiente de un escalar dado en coordenadas curvilíneas. En un video previo nosotros deducimos cómo era la forma de este operador y entonces le podemos aplicar el gradiente a esta función. Y por el otro lado nosotros ya sabemos esto a qué es igual, ¿cierto? Utilizando la propiedad de arriba,
Esto es lo mismo que decir E sub 1 dividido el producto de los factores de escalas h2 y h sub 3. Pues bien, vamos a sustituir o vamos a efectuar esta operación de este gradiente. Bien, tenemos lo siguiente. El gradiente de h2 por h sub 3 por a1 va a ser igual a la derivada, va a ser e sub 1 sobre h sub 1 por la derivada parcial con respecto a u sub 1 de todo lo que tenemos aquí adentro. Bien, como campo escalar. O sea, de h2 por h3 por a sub 1. A esto le sumamos e2 sobre h2 por la derivada parcial con respecto a u sub 2 de h2 por h3 por a sub 1 más e sub 3 sobre h sub 3 por la derivada parcial con respecto a u sub 3 de h2h3 por a sub 1. Todo esto de aquí sería el gradiente de esta función escalar. Bien, ahora vamos a efectuar el producto punto de este gradiente con este elemento que tenemos aquí, que es a lo que equivale este producto vectorial. Pero entonces vemos que la componente e sub 2 y la componente e sub 3 se me anulan y solamente me va a sobrevivir esta componente. Luego me van a quedar estas componentes escalares, ¿sí? Luego vamos a tener que este producto punto como tal va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? E sub 1 producto punto e sub 1 va a ser igual a 1 y este operador de derivación ya me está actuando sobre este campo, entonces ya no hay problema por ese lugar. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 1 sobre h1 por h2h3, h1, h2, h3 por la derivada parcial con respecto a u sub 1 de h2, h3 y por la componente escalar a sub 1. Y bien, esta era la fórmula a la que queríamos llegar. Esto es exactamente igual a la divergencia de a sub 1 por e sub 1. Y así hemos demostrado la primera relación. Esta primera relación, listo. Las demás relaciones se van a demostrar análogamente, pero sin embargo vamos a hacer la demostración. Bien, bueno, vamos a hacer el caso 2. La propiedad 2. Vamos a tener la divergencia de a sub 2 por e sub 2. Voy a ir aplicando aquí las definiciones rápidamente, ¿sí? Esto va a ser la divergencia de A2 y E2 en términos de los gradientes de las otras coordenadas sería igual a H1 por H3 por el gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 3. Bien, aplico la identidad vectorial. Esto va a ser igual a la divergencia de A2 por H1 H3 producto punto, este producto cruz, que por la identidad va a ser igual a e sub 2 sobre el producto de los factores de escala h1 y h3, y a esto le sumo el producto de este campo escalar, que sería a2 por h1 h3 por la divergencia de este campo vectorial, o sea, es decir, el producto punto de el gradiente de u sub 1 cruz gradiente de u sub 3. Análogamente, como lo hicimos para la propiedad, para la identidad 1, este término de acá es igual a 0. Bien, asumiendo este término igual a 0, y se puede hacer, se puede mostrar de la misma forma como lo hicimos anteriormente, vamos a tener que esto es igual a lo siguiente. Vuelvo a escribir aquí el gradiente para este campo escalar. Aplico nuevamente la identidad. Entonces esto va a ser e sub 1 sobre h1 por la parcial con respecto a u sub 1 de a2 h1 h3 más e sub 2 sobre h sub 2 por la parcial con respecto a u sub 2 de h2 por h1 h3
más E sub 3 sobre el tercer factor de escala por la derivada parcial con respecto a U sub 3 de A2, H1, H3. Bien. Y efectúo mi producto punto con este elemento de acá, que sería E sub 2 sobre H1, H3. Nuevamente se me anulan todas las direcciones exceptuando la dirección de E sub 2, ¿sí? Por ser un sistema ortogonal, entonces esto va a ser igual a 1 sobre H2 por H1, H3. Bueno, y organizando va a quedar H1 por H2 por H3 por la derivada parcial con respecto a U sub 2 de H1, H3 por A2. Y bien, y esto es exactamente igual a la divergencia de el campo A2 en dirección del campo escalar A2 en dirección E sub 2. Con esto hemos probado la segunda identidad, que era la que requeríamos. Y bien, hagamos la última, la identidad 3. ¿Cómo sería? De la misma forma, ¿no? Análogamente. Tendríamos lo siguiente. Vamos a calcular la divergencia ahora del campo escalar A3 en dirección E sub 3. Esto va a ser igual a la divergencia entre A3 por E3, pero E3 era el producto de H1 por H2, gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 2. Aplico la identidad vectorial. Esto va a ser igual al gradiente del campo escalar A3 por H1, H2, producto punto, este producto vectorial que como resultado es igual a E sub 3 dividido los factores de escala H1 por H2 más este campo escalar que sería A3 por H1, H2 que multiplica a la divergencia de este producto vectorial, gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 2. De igual manera, como se mostró para el primer punto, podemos demostrar que esto es igual a 0. Esta cantidad de acá es igual a 0. Y listo. Ahora, este término de acá, vuelvo a aplicarle nuevamente el gradiente, pero solamente me va a sobrevivir la componente que queda en dirección E sub 3. Entonces, repitiendo un cálculo similar que en las pruebas del ítem del literal 1 y 2, vamos a tener que esto va a ser 1 sobre H1 por H2 por H sub 3 por la derivada parcial en dirección de la componente U sub 3 de este campo escalar que sería A3, que sería H1 por H2 por A sub 3. Y bien, y esto es igual a el gradiente de A sub 3 por E sub 3. Y bien, hemos probado las tres identidades que requeríamos. Ahora, ya como corolario, se sigue el resultado de la divergencia. Y lo vamos a escribir por aquí para finalizar este video. Divergencia. Bien. Y vamos a utilizar una propiedad extra del gradiente. Ahora, supongamos que tenemos el campo ya como tal completo. Sería A sub 1 en E sub 1 más A sub 2 por E sub 2 más A sub 3 por E sub 3. Voy a aplicarle el operador de divergencia en ambos lados. Entonces voy a tener divergencia del campo A va a ser igual a la divergencia de A1 de 1 más A2 de 2 más A3 de 3. La divergencia se distribuye en este término de aquí, en este término de acá y en este término de acá. Entonces, distribuye el operador de divergencia. Voy a tener divergencia de A1 de 1 más la divergencia de A2 de 2 más la divergencia de A3 de 3. Y estos señores de aquí ya calculamos cada uno de ellos, ¿cierto? Calculamos este y calculamos este. Vamos a sustituir
esos valores. Esto sería igual a... Bueno, y de cada uno de los tres vimos que este término es factor común, ¿sí? El término 1 sobre H1, H2 y H3. Pues bueno, lo voy a factorizar y vamos a obtener lo siguiente. Lo voy a hacer así. Bien, en este de aquí vamos a tener la derivada parcial con respecto a U sub 1 de H2, H3, los factores de escala que dependen de las otras variables, por A sub 1, más la derivada parcial con respecto a U sub 2 de H1 por H3, factores de escala que dependen de las otras variables, esto por la componente escalar A sub 3, más la derivada parcial con respecto a U sub 3 de H1, H2 por A sub 3. Bien, bueno, ahora que no me dio el espacio, bueno, aquí tendríamos A sub 3 y finalmente cierro mi paréntesis. Bueno, así es que definimos como tal lo que es la divergencia entre un campo de coordenadas, bueno, dado en coordenadas curvilíneas, y esta sería su expresión más general en términos de factores de escala. Entonces, más adelante vamos a trabajar con este operador. Bien, entonces lo pueden anotar, digamos, en su libretica de ecuaciones, ¿no? La divergencia de este campo va a ser 1 sobre este producto de los tres factores de escala, y noten la forma en que aparecen estas derivadas parciales y cómo se van permutando de cierta manera estos factores de escala en el interior de dichos operadores. Bien, esto es lo que se conoce como divergencia de este campo vectorial. Y bueno, hasta aquí este video. Hemos finalizado ya con lo que era la divergencia. En la próxima sesión vamos a estudiar lo que es el rotacional de un campo en coordenadas curvilíneas.